Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pura Noticia PM por puranoticia.cl. Te recordamos que Pura Noticia PM lo puedes escuchar en nuestra señal de radio en el 102.5 FM en toda la región de Valparaíso, además de zapping en el canal 177. También puedes ver toda nuestra red de cable operadores de Arica, Punta Arenas y por supuesto también en nuestra página web de www.puranoticia.cl. La temperatura en estos momentos en Concón es de unos 15 grados, mientras que en San Antonio la temperatura también alcanza los 15 grados. Último minuto, último minuto. Último minuto. Y ahora nos vamos en estos instantes a la región metropolitana porque según se reporta, un incendio afecta a un vagón del metro de Santiago, específicamente la estación Santa Isabel de la línea 5. Por esta razón se encuentra suspendido el tránsito de pasajeros por las estaciones Irrazábal, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, combinación suspendida, Bellas Artes, Plaza de Armas. Reiteramos entonces información de último minuto porque a esta hora se registra un incendio en la línea 5 del metro, específicamente en la estación Santa Isabel que afecta a un vagón del tren subterráneo. Se encuentra trabajando personal de bomberos y de emergencia del mismo sistema de transporte subterráneo. Reiteramos que por esta razón se encuentra suspendido el tránsito de pasajeros por las estaciones Irrazábal, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, la combinación suspendida, Bellas Artes, Plaza de Armas, también combinación suspendidas. Volvemos en cualquier momento con la información de último minuto acá en Pura Noticia PM. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto, último minuto. Último minuto. Último minuto, último minuto. Y ahora comenzamos a revisar las principales informaciones de esta jornada en nuestra región de Valparaíso, de Chile y de todo el mundo. Y estos son nuestros principales titulares. Decretaron la reclusión domiciliaria total para 2 exfuncionarios de CONAF por la arista del mega incendio. En tanto, un informe de la Policía de Investigaciones de Chile apunta a presuntas alertas SAE falsas por parte de funcionarios tras el mega incendio del año 2024. Aumentan posibilidades de interpelación al ministro Iván Poduje. Diputada Ana María Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. Los correos que complican a la jefa jurídica del Serviu querellada por falsificación y prevaricación en reconstrucción del olivar. Fiscalizadores denuncian presiones y amenazas por informes realizados por el Serviu. Advierten vientos sobre los 70 km por hora y precipitaciones intensas en la región de Valparaíso desde este viernes. Se viene nuevo sistema frontal para este fin de semana. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado, señaló el mandatario. Encuesta de Panel Ciudadano y la Universidad del Desarrollo
dice que un 43% califica como mala la gestión del presidente Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro en Valparaíso. Brigada de Homicidios de la PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada en la ciudad Puerto. Al menos 3 tornados afectaron a distintas zonas de la región de Ñuble en medio del nuevo sistema frontal que se registra en el sur del país. Durante la mañana de este lunes, la diputada Ana María Gasmuri, integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, estuvo acá en Pura Noticia Matinal, en donde entregó declaraciones sobre la posibilidad de presentar una interpelación contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Esta idea sigue tomando fuerza en la Cámara de Diputados. La parlamentaria aseguró que continúan reuniendo antecedentes para evaluar una acción fiscalizadora, mientras cuestionó el manejo comunicacional del secretario de Estado y su actuación frente al caso del Olivar. Más detalles en el siguiente informe. La diputada Ana María Gasmuri, integrante de la Comisión de Vivienda, confirmó que la eventual interpelación al ministro Iván Poduje aún está siendo analizada, ya que los parlamentarios continúan recopilando antecedentes antes de definir si avanzarán con esta herramienta de fiscalización. La legisladora explicó que buscan construir una acción sólida y evitar que la instancia termine convirtiéndose en un escenario comunicacional favorable para el titular del MIMBU, lo que la decisión será adoptada una vez concluido este proceso de revisión. Avanzado y no lo hemos concretado porque todavía hemos estado en la recolección de los antecedentes, que son muchísimos, ¿no? Porque aquí cuando avanzamos en un instrumento totalmente legítimo como este, tenemos que ir con todos los elementos a la mano. Y aquí usted lo sabe, usted lo ha visto. Aquí ha sido un juego de ocultamiento, de sombras y luces, ¿no? En que se dice una cosa, pero la verdad lo que está pasando es otra. Y hemos querido ser muy rigurosos, además, con un ministro que comunicacionalmente sale jugando con poco apego a la verdad. Entonces también tenemos que construir el momento con toda la seriedad para que el ministro no pueda, con sus artimañas típicas, digamos, salir librando sin dar respuestas como corresponde. Gasmuri también cuestionó el actuar del ministro frente a distintas autoridades, asegurando que ha mostrado poco apego a la verdad y recordando el trato que a su juicio tuvo un alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, lo que calificó como una falta de respeto hacia autoridades elegidas democráticamente. Finalmente sostuvo que el trabajo de fiscalización desarrollado por la Comisión de Vivienda ha permitido visibilizar situaciones que, según afirmó, podrían haber pasado inadvertidas, apuntando especialmente al conflicto por las viviendas de El Olivar que el MIMBU busca demoler tras la controversia con la constructora y la entidad patrocinante. Bueno, y seguimos con el tema del Olivar porque nuevos antecedentes fueron incorporados a la querella por el conflicto en la reconstrucción de este sector, en Viña del Mar. Se trata de correos electrónicos y testimonios de fiscalizadoras de obras que, según la acción judicial, dan cuenta de presuntas presiones e instrucciones para respaldar el término de contratos impulsados por el Serviu. La ampliación de la querella incorpora como imputada a la jefa jurídica del Serviu de Valparaíso, Inés Pizarro, a quien se atribuyen los presuntos delitos de falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y prevaricación administrativa. Según el escrito judicial, los correos enviados por fiscalizadores técnicos de obras relata que recibieron instrucciones para elaborar informes con un contenido previamente definido, destinados a respaldar la resolución que puso término a los contratos con la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián. Los funcionarios sostienen además que manifestaron reparos a estas instrucciones, ya que a su juicio los informes técnicos requeridos no reflejaban el estado real de las obras. También denuncia que fueron presionados para firmar documentos con fecha anterior y bajo advertencias de eventuales sumarios administrativos. La querella afirma que estos antecedentes habrían servido de sustento para la resolución que permitió terminar los contratos y así avanzar en la demolición de viviendas del proyecto de reconstrucción del Olivar. Los hechos deberán ser esclarecidos en el marco de la investigación judicial en curso. Bueno, y seguimos con informaciones acá en Pura Noticia PM. Y ahora nos vamos a la contingencia que nos trae los sistemas frontales que a esta hora afectan a la zona sur de nuestro país.
Tras encabezar un comité con delegados de las 10 regiones afectadas y autoridades de interior, el presidente José Antonio Kast advirtió que la zona centro-sur enfrentará el ingreso de 3 nuevos frentes de lluvias durante esta semana. Para conocer más detalles de esta reunión y las acciones que tomará el gobierno, escuchemos el siguiente informe. El presidente José Antonio Kast encabezó la mañana de este lunes un comité de emergencias junto a los delegados presidenciales de las 10 regiones afectadas por el sistema frontal, quienes participaron de manera telemática para evaluar la situación y coordinar las medidas frente a la contingencia. En la instancia también estuvieron presentes el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Tras la reunión, el mandatario recalcó que la emergencia continúa vigente y llamó a mantener el estado de alerta ante el pronóstico meteorológico para los próximos días. La emergencia no se ha terminado, dijo el mandatario. El pronóstico para las próximas semanas es complejo y tenemos que seguir en alerta para enfrentarlo. De acuerdo con los pronósticos, durante esta semana ingresarán 3 nuevos sistemas frontales a la zona centro-sur del país, aunque con una intensidad menor a la registrada durante el evento climático de la semana pasada. Las precipitaciones se concentrarán entre el lunes y martes, volverán el viernes y un tercer frente afectará al país entre el sábado y el domingo. Las autoridades reiteraron que se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con los organismos de emergencia para responder oportunamente ante cualquier situación que pudiera generar estos nuevos sistemas frontales. Bueno, y la región de Valparaíso también se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal que comenzará a afectar la zona este viernes y nos podrá acompañar durante todo el fin de semana. Según especialistas, el evento dejará intensas precipitaciones en cortos periodos y vientos con características de temporal, principalmente en el borde costero. La coordinadora jefe de Meteo Red Chile, Pamela Enríquez, advirtió en conversación con Puranoticia.cl que el sistema frontal traerá lluvias intensas durante la jornada del viernes, especialmente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. La especialista explicó que las ráfagas de viento podrían superar los 70 km por hora en sectores costeros, intensidades que corresponden a un evento con características de temporal y que podrían extenderse hasta el lunes. Viento bastante importante, de hecho con algo de viento también relevante en sectores costeros, ya, así es que podría ahí venir con vientos sobre los 70 kilómetros por hora, especialmente el día viernes cuando ingrese el sistema frontal. Eso es importante también destacar que es sobre 62 kilómetros por hora según la tabla de vientos. Si bien se espera una disminución de las precipitaciones durante el sábado, la inestabilidad atmosférica continuará durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Además, Enrique señaló que las proyecciones apuntan al ingreso de nuevos sistemas frontales durante la primera quincena de agosto, favorecidos por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. El sistema frontal que afecta al sur de nuestro país nos ha dejado imágenes de al menos 3 tornados que se registraron en distintas comunas de la región del Ñuble. Todo esto en medio del sistema frontal que afecta a la zona. La Dirección Meteorológica confirmó que los fenómenos alcanzaron la categoría F0 y hasta el momento se reportan daños menores. El detalle en el siguiente informe. Los tornados fueron observados en sectores de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen, donde vecinos reportaron el paso de las nubes tornádicas durante el desarrollo del sistema frontal. La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que los fenómenos correspondieron a tornados de categoría F0, la más baja de la escala, con vientos que no superaron los 100 km por hora y una duración de solo algunos minutos. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que, a diferencia de una nube embudo, estos fenómenos alcanzaron la superficie, por lo que fueron clasificados como tornados. Agregó que las condiciones de inestabilidad atmosférica favorecieron su formación. Ahora no existe un balance oficial de daños, aunque se reportaron voladuras de techos en comunas como San Ignacio y El Carmen. En tanto, Senapred confirmó el registro de al menos 3 tornados asociados al sistema frontal. Bueno, ya son las 18:15 y estamos en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Ahora nosotros seguimos con las informaciones porque el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó este lunes la medida cautelar de reclusión domiciliaria total para 2 exfuncionarios de CONAF, formalizados como autores de cuasi delito de homicidio por su presunta responsabilidad de la omisión de solicitar evacuaciones durante el mega incendio del 2 de febrero del 2024, cual dejó a 138 víctimas fatales. Además, el tribunal fijó un plazo de 180 días para la investigación.
Para abordar más sobre este tema tenemos a nuestra unidad móvil Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Contacto contigo porque así es, durante esta jornada se dio término ya la audiencia de formalización del juzgado de garantía de Viña de Valparaíso, bien digo, donde el tribunal decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos para los ex jefes regionales de CONAF, formalizados por posible delito de homicidio en la arista que investiga las eventuales responsabilidades por el mega incendio del año 2024, tragedia que dejó 138 personas fallecidas. La Fiscalía sostiene en este caso, Antonia, que ambos exfuncionarios omitieron solicitar oportunamente las alertas y evacuaciones, pese a contar con antecedentes sobre el avance del fuego hacia sectores poblados. Durante la audiencia se expuso además que existió una ventana cercana a los 57 minutos para evacuar a las primeras personas en riesgo, entre ellas quienes se encontraban en el sector del Jardín Botánico. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Privancic, explicó en este caso que el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva debido a la naturaleza del delito imputado y porque no existen antecedentes que hagan presumir un riesgo de fuga, agregando que ambos imputados han colaborado con la investigación, han prestado declaración también y han permanecido disponibles para las diligencias. Escuchemos entonces a la fiscal regional, Claudia Privancic. Tenemos la posibilidad de contrafactualmente demostrar que todas esas vidas se hubiesen salvado, pero lo que sí es cierto es que advertimos que hay una brecha horaria importante en la cual se pudo haber avanzado en la evacuación de las personas desde sus hogares y eso hubiese ocasionado un resultado distinto. ¿Por qué se demoran cerca de una hora? Un antecedente que llamó la atención durante la audiencia es que uno de los exfuncionarios participó de manera telemática desde Italia, país donde actualmente se encuentra esta persona. Sin embargo, el tribunal estimó que esa circunstancia no justificaba una medida cautelar más gravosa y mantuvo el arresto domiciliario total para esta persona. Además, el magistrado fijó un plazo de investigación de 180 días para continuar con esta causa. Al término de la audiencia, familiares de las víctimas y sobrevivientes del megaincendio manifestaron su molestia y descontento con la resolución. Escuchemos algunas palabras de afectados. Que el fiscal diga ahora que es difícil que tengan prisión preventiva o cárcel, me voy con todas esas preguntas. Yo le digo al país, le digo a Chile, y si alguien decente, ético, quisiera investigar esto, nos vamos a llegar a una gran sorpresa. Esta manera de actuar de este cartel del fuego venía hacia... Que con pena muy con rabia, creo que era la opción ideal para que empezáramos a empezar a cerrar estos capítulos tan dolorosos que ha sido para todas nuestras familias. Nosotros no tendríamos por qué estar acá, mi madre no tendría por qué haber fallecido. Mis hijas no tendrían por qué haber quedado sin su abuela. Una ira porque aquí no se está haciendo el trabajo bien hecho. Le dieron prisión preventiva. Hay 9 imputados que fueron ya notificados por su delito. Pero ¿por qué todavía no caen a las autoridades? Tal como veíamos, a las afueras del tribunal insistieron en que las responsabilidades deben establecerse plenamente y que las 138 víctimas fatales merecen una sanción ejemplar para todos quienes pudieron haber contribuido por acción u omisión a la magnitud de esta tragedia, Antonia. Es lo que tenemos hasta este momento. Perfecto, muchas gracias, Daniel, por todas esas informaciones. Pero dentro del mismo tema, un informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAE falsas de CONAF tras el mega incendio del 2024. Una investigación del sitio CIPER Chile que reveló una declaración ante la Policía de Investigaciones de Chile de un exfuncionario que acusa una modificación de registros para incorporar sectores de Viña del Mar arrasados por el fuego. Revisemos el detalle en el siguiente informe. Investigación de la Policía de Investigaciones por el mega incendio de febrero de 2024 que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana sumó nuevos antecedentes que apuntan a presuntas irregularidades en la actuación de exfuncionarios de CONAF durante la emergencia. La causa involucra a Juan Atienza Ormazábal, ex jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, Valparaíso, y a Luis Correa Jiménez, comandante de Incidente, ambos formalizados por cuasi delito de homicidio por su eventual responsabilidad en las decisiones adoptadas durante el combate del fuego. Uno de los principales antecedentes corresponde a la presunta alteración de registros internos relacionados con la solicitud de alerta SAE para sectores que posteriormente fueron devastados por las llamas.
Según la investigación, la bitácora de CONAF registra una solicitud de evacuación a las 18:39 horas para Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Hermosa y El Olivar, pese a que Senapred ya había emitido las alertas para esas zonas 2 minutos antes. Además, un exfuncionario de la Central de Coordinación Regional declaró que Juan Atienza habría ordenado modificar el registro porque las decisiones serían cuestionadas. La Fiscalía sostiene que, pese a contar con información suficiente sobre el avance del incendio hacia sectores poblados, las alertas de evacuación no fueron activadas oportunamente. Porque tenemos la convicción que el día 2 de febrero del año 2024, los funcionarios de CONAF, organismo competente en el monitoreo y control del riesgo asociado a un incendio forestal, a pesar de que contaban con información suficiente acerca de la dirección de avance del fuego, no activaron de manera oportuna el sistema de alerta de evacuación. En esa línea, los peritajes de la PDI también detectaron que la demora obedeciera a un cambio en la dirección del viento o a problemas de comunicación, como han planteado los imputados, concluyendo que las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables durante el desarrollo de la emergencia. Estos antecedentes forman parte de una de las investigaciones más relevantes derivadas del mega incendio que dejó a 138 personas fallecidas y buscan establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante la emergencia. La formalización realizada este lunes marca un nuevo avance en una causa que continúa reuniendo pruebas para esclarecer la actuación de los organismos encargados del combate del fuego y de la activación de las evacuaciones. Bueno, estamos en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Nos ves en la televisión en el canal 177 de Zapping. Nos escuchas en la radio en la 102.5 FM en toda la región de Valparaíso y nos lees en puranoticia.cl. Ahora nosotros hacemos un alto comercial y seguimos acá con las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Y seguimos con las informaciones acá en Pura Noticia PM a través de nuestra señal de radio en el 102.5 FM en toda la región de Valparaíso. También en nuestra señal de televisión a través de los principales cable operadores en todo el país y también en zapping.com en nuestro canal 177. También nos puedes ver en nuestro canal de YouTube y en todo el mundo en nuestra web de www.puranoticia.cl. Ahora comenzamos a revisar las principales informaciones de esta jornada en nuestra región de Valparaíso, de Chile y de todo el mundo. Estos son nuestros principales titulares. Decretaron la reclusión domiciliaria total para 2 exfuncionarios de CONAF por la arista del mega incendio. En tanto, un informe de la Policía de Investigaciones de Chile apunta a presuntas alertas SAE falsas por parte de funcionarios tras el mega incendio del 2024. Aumentan posibilidades de interpelación al ministro Iván Poduje. Diputada Ana María Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. Los correos que complican a la jefa jurídica del Serviu querellada por falsificación y prevariación en reconstrucción del olivar. Fiscalizadores denuncian presiones y amenazas por informes realizados por Serviu. Advierten vientos sobre los 70 km por hora y precipitaciones intensas en la región de Valparaíso desde este viernes. Se viene nuevo sistema frontal para este fin de semana. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado, señaló el mandatario. Encuesta de Panel Ciudadano y la Universidad del Desarrollo dice que un 43% califica como mala la gestión del presidente Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro en Valparaíso. Brigada de Homicidios de la PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada en la ciudad Puerto. Al menos 3 tornados afectaron a distintas zonas de la región de Ñuble en medio de un nuevo sistema frontal que se registra en el sur del país.
El Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota Petorca reforzó el llamado a vacunar a las personas mayores, luego de registrar una cobertura cercana al 58%, muy por debajo del promedio nacional. Más antecedentes en el siguiente informe. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca reforzó el llamado a la vacunación de las personas mayores luego de constatar una baja cobertura en este grupo de riesgo durante la actual campaña de invierno. La actividad se desarrolló en el Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde de Limache, donde equipos de salud inmunizaron a pacientes hospitalizados que mantenían pendiente su calendario de vacunación contra enfermedades respiratorias. Las autoridades informaron que la cobertura en mayores de 60 años alcanza cerca del 58% en la red asistencial, cifra inferior al promedio nacional, por lo que insistieron en la importancia de aumentar la protección antes de que avance la temporada invernal. Actualmente nuestro servicio de salud es uno de los que tiene baja cobertura en esta población en específico, por eso es importante rescatar a las personas mayores que no tienen acceso a la vacunación tan oportunamente, y el trabajo que estamos realizando el día de hoy es precisamente eso, poder acercar la vacunación a la población que muchas veces no tiene el acceso a esta medida preventiva. Desde la Seremi de Salud y el Servicio de Salud destacaron que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves en personas mayores, especialmente considerando la mayor vulnerabilidad de este grupo frente a enfermedades como influenza, neumonía y también COVID-19. Es muy importante la vacunación en nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que están en rehabilitación, porque como todos ustedes saben, sanar no solamente es curar, sino que también es prevenir y también es promocionar la salud. Por lo tanto, permitir que nuestros adultos mayores tengan acceso a las vacunas, tengan acceso a todo este proceso que se genera, es súper importante. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a familiares y a cuidadores a acompañar a los adultos mayores a los vacunatorios de CEFAM y consultorios, recordando que la campaña está disponible para toda la población en los establecimientos de atención primaria. Efectivamente, hacemos un llamado para reforzar en la comunidad de personas mayores que asistan a los centros de salud o a los operativos que están programados dentro de las ciudades a vacunarse. Este invierno está casi recién empezando y necesitamos que tengan esta protección para que sigan después realizando las actividades que más les gusta, que puedan seguir siendo tan autónomos. Y para seguir conversando sobre este tema, ya estamos en contacto con el doctor Luis Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico Regional. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a puranoticia.cl. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Doctor, ¿qué tan preocupante es que la cobertura de vacunación en mayores de 60 años alcance solo un 58% en el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y Petorca? En el fondo significa que hay un 32% de este grupo de personas que no tiene protección contra la influenza y son el grupo de personas que se pueden enfermar más gravemente y que pueden incluso terminar con una neumonía, intubados, hospitalizados y eventualmente fallecer. Si pensamos además que las personas de 60 años tienen más riesgo de tener otras enfermedades por su edad, como hipertensión, diabetes, patologías inmunológicas, renales, cardiovasculares, etcétera, en el fondo es la receta para una tormenta perfecta, que es un aumento del número de consultas. Y te cuento que solamente en lo que va del año, en lo que va del mes de julio, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota registra ya más de 37.000 consultas a los servicios de urgencia, de las cuales el 27 al 30% son por patología respiratoria. Y si comparamos más o menos con el año pasado, ya habían más de 1.500 consultas adicionales. O sea, el que nosotros no logremos una cobertura adecuada de vacunación genera más consultas en los distintos servicios de urgencia, en los distintos puntos de la red, y pone en peligro a más personas. Visto desde otra perspectiva, si nosotros seguimos al ritmo que vamos, nos faltarían más de 80 días aproximadamente, 2 meses y medio, para llegar a la cobertura del 85%, que es la que protege a nuestra comunidad. ¿Cómo se encuentra actualmente la red asistencial de la región de Valparaíso para enfrentar un eventual aumento de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias? Bastante complicada, y de hecho, si ustedes le preguntan a los usuarios, les van a contar que hoy día los tiempos de espera de atención
están en rangos de 8, 10, 12 horas, tanto en sistemas públicos como privados, porque la región funciona como una verdadera red, a veces más o menos conectada, pero en el fondo, cuando las personas ven que un dispositivo de salud tiene mucho tiempo de espera, se trasladan a otro dispositivo esperando una atención oportuna. Y nosotros entonces estamos viendo que posterior a los sistemas de frontales que hubo la semana pasada, mucha gente en esos días no consultó y luego cuando mejora un poco el clima aumentan las consultas, pero también los efectos de estos verdaderos temporales es que las personas están con más humedad, con más fríos, expuestas a condiciones que son medioambientales de mayor riesgo y tienen que estar muchas veces quedándose en la casa con mayor hacinamiento y con mayor riesgo de contagio de enfermedades entre los miembros de la casa, porque puedes ventilar menos, porque tienes que utilizar muchas veces las ventanas cerradas para cuidar la temperatura. Entonces todo este escenario requiere un llamado urgente de atención y que nos vacunemos. Hoy día el gobierno amplió la campaña de vacunación para todas las personas, ya no son los grupos de riesgo que teníamos antes, ya no son los mayores de 60 años, enfermos crónicos o los niños, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, los 6 meses y 5 años o las embarazadas. Ahora es para toda la población. Por lo tanto, a quienes nos estén escuchando, vayan a vacunarse, es una manera de protegerse ustedes y proteger a su entorno. Doctor, estamos en una baja afluencia de los adultos mayores. ¿Cómo podemos motivarlos para que acudan y qué efectos negativos pueden tener si no acuden a vacunarse? Es que yo creo que ahí está el problema. Nosotros le estamos pidiendo a ellos que acudan a vacunarse cuando aprendimos durante el COVID que la vacuna hay que llevarla a las personas. Tú viste recién en las imágenes de ustedes y en la nota de prensa que ustedes señalan que el servicio Viña del Mar Quillota activó un operativo para vacunar a adultos mayores en sus distintos hospitales de la red. Eso es algo bastante obvio. Hoy día no debiera nadie entrar a un hospital teniendo la posibilidad de ser vacunado y que al menos que tenga alguna enfermedad que lo contraindique, debiera recibir la vacuna en el hospital, en el CEFAM. O sea, nosotros tenemos que llevar las vacunas no solamente al que viene, golpea la puerta del vacunatorio y dice me quiero vacunar. Nosotros tenemos que llevar la vacuna a todos lados. Tenemos este fin de semana, si es que el clima lo permite, un partido de fútbol en nuestra región, Everton Colo-Colo. Bueno, ¿y qué pasa si la Seremi y el Servicio de Salud colocan dispositivos de vacunación? Y es más, ¿qué pasa si junto con las personas, ¿no es cierto?, de Everton logramos plantear que los adultos mayores que ese día se vacunen tendrán un asiento reservado, ¿no es cierto?, facilitado para ellos? Estamos uniendo ahí un club deportivo, estamos uniendo a una organización de la sociedad civil y estamos uniendo una necesidad que como sociedad tenemos. Eso mismo que acabo de nombrar lo podemos multiplicar en distintos espacios si nos proponemos como sociedad que cuidar a nuestros adultos mayores significa menos enfermedades graves y menos riesgo de muerte para ellos. ¿Y usted cree que debemos acercar las vacunas a la gente? ¿Qué otras acciones deberían tomarse para justamente acercar la vacuna a los adultos mayores? Por ejemplo, ir a domicilio sería muy utópico. Para nada, yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos que entender es que si queremos proteger a la ciudadanía y a los grupos de riesgo, no podemos seguir haciendo aquello que nos tiene con un 58% de cobertura transcurridos ya casi 4 meses y un poco más. No te olvides que la campaña partió el 1 de marzo. Tienes todo el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio. Y estamos terminando julio y vamos en un 58%. Entonces, ¿qué los ingenieros dicen? Lo que funciona no lo cambies. Pero si tú sigues haciendo siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. ¿Y qué podemos esperar nosotros si año a año nos está costando más que los adultos mayores y los grupos de riesgo vayan a vacunarse? Cambiemos un poco el switch y digamos cómo llegamos con la vacuna a ellos. Claro, y esta acción de llevar la vacuna a domicilio, ¿de dónde debería venir? ¿De los servicios municipales de salud, de la misma Seremi de Salud, de los servicios de salud? Como ¿quién es el responsable de que se cumplan las metas de vacunación en el fondo? Bueno, yo diría que lamentablemente acá empezamos a darnos cuenta de que hay elementos que nos benefician a todos,
pero del cual nadie parece ser exclusivamente responsable y por lo tanto tenemos que trabajar en equipo. Quienes tienen visitas domiciliarias y que tienen un control territorial gracias a un enfoque de salud territorial son los CEFAM. Pero si los CEFAM no tienen recursos suficientes y les han recortado y el per cápita no se ha reajustado, es difícil que les podamos pedir a ellos que salgan con dispositivos a terreno. Pero tienen la oportunidad de hacerlo, por lo menos para ciertos grupos de la población que hoy día están en cuidados domiciliarios. Pero eso lo podríamos ampliar. Pero esto lo tiene que saber y esto se tiene que comprometer el dueño de una fábrica, el dueño de una empresa, el dueño de un local comercial donde trabajan personas, porque si él activa operativos de vacunación, va a tener menos ausentismo laboral. Lo tienen que tener los colegios, las universidades, lo tienen que tener los liceos, precisamente porque con mayor vacunación, menos ausentismo escolar y menos ausentismo de los profesores también. Y lo tienen que tener todas las voces que participan colaborativamente en nuestra sociedad. No nos podemos quedar esperando que lo haga el de al lado. Este es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, como colegio médico, hicimos varios operativos de vacunación donde nosotros recibimos al equipo del CEFAM Lusitania que nos apoyó, disponibilizamos nuestra sede para toda la comunidad, hicimos llamados abiertos y también apoyamos con personas que pudiesen administrar la vacuna, porque hay que entender que los CEFAM tienen un personal limitado, la Seremi tiene muy poco recurso humano para colocar vacunas y muchas veces un trabajo colaborativo. Entonces, ¿cuál es la invitación? A entender que si queremos mejorar esta campaña de vacunación necesitamos un golpe de timón hoy día, y si vamos a hablar de la campaña de vacunación 2027, tenemos que empezar a planificarla desde allá, tomando los resultados de esta campaña como resultados negativos, no son positivos. No puede ser que después de 5 meses de campaña de vacunación todavía no logremos llegar a la población objetivo en la manera que queremos, y tenemos que decir dónde estuvieron las fallas para apuntar a las mejoras pensando en el próximo año también. Comparación a años anteriores, ¿cómo está la meta de vacunación de este año? Más baja. El cumplimiento de vacunación es preocupantemente bajo y lamentablemente no vemos una mejoría pese a que se inició en enero con los grupos abiertos y en el fondo no por calendarios, que era una cosa que ocurría antes. Si tú recuerdas, antiguamente la primera semana o segunda semana de marzo partían los adultos mayores, después se sumaban los enfermos crónicos. Este año partimos con todos los grupos al mismo tiempo y sin embargo perdimos fuerza. Pareciera ser que partimos, como decían, como caballo de carrera y estamos terminando muy lentito, pero no hay que tener miedo a avanzar lento, pero hay que tener miedo a no avanzar. Así que rápidamente creo que hay que activar todos los protocolos. Esto debiese ser un ítem que para nosotros dijera, si se activó un COVID debido a las emergencias, si es que juntamos a toda nuestra comunidad por las emergencias medioambientales, ¿por qué no nos activamos frente a esto, que es una emergencia también? El no alcanzar los indicadores de vacunación genera una potencial emergencia que va a sobrecargar la red, que ya la ha sobrecargado y que lamentablemente va a hacer que personas que con una buena campaña de vacunación hubieran pasado sin novedad el invierno, este año pueden enfermarse gravemente y podrían incluso fallecer. Perfecto, doctor. Muchas gracias por este contacto y ya vamos a estar en línea. Muchas gracias a ti y quiero aprovechar de felicitar distintas iniciativas que a través de redes sociales hemos estado conociendo. Vi una ahí, precisamente la que ustedes tenían en la nota del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, vi algunas actividades de la Seremi también de Valparaíso, y la invitación es que las distintas autoridades regionales puedan tomar este tema como un tema relevante y puedan ayudarnos a empujar la vacunación hasta ese anhelado 85%. Perfecto, doctor. Muchas gracias nuevamente y le repito que ya vamos a estar en línea para saber más sobre todo este tema de la vacunación. Estén muy bien, chao. Gracias. Último minuto. Ya. Último minuto. Nosotros volvemos a la región metropolitana con más antecedentes de esta información sobre el incendio de un vagón del metro del tren subterráneo. Debido a la presencia de fuego en la zona denominada Bajo Bastidor de un vagón del tren subterráneo en la estación Santa Isabel,
el Metro de Santiago reportó el cierre de 6 estaciones de la línea 5. Las paradas afectadas son Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval. A la emergencia acudieron 21 máquinas y voluntarios de 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Además, el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa despachó a 4 compañías para apoyar en las labores. Desde Bomberos detallaron que la evacuación de Baquedano, a pesar que la emergencia es en Santa Isabel, se debió a que por efecto físico llamado convección, gases y humos calientes pueden viajar por ductos cerrados y propagar fuegos a gran distancia. A las 17:35, la empresa anunció el cierre de las estaciones Irarrázaval, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas. La emergencia vivida en el metro subterráneo está siendo controlada por los equipos de emergencia. Último minuto, último minuto. Último minuto. Bueno, y ahora nos vamos con otras informaciones porque una encuesta del panel ciudadano y de la Universidad del Desarrollo mostró que un 43% de los consultados calificó como mala la gestión del presidente José Antonio Kast durante el pasado sistema frontal. Bomberos fue la institución mejor evaluada, con un 91% de aprobación. Todos los detalles de esta nueva evaluación al mandatario en la siguiente nota. El panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo reveló una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión del gobierno durante el sistema frontal que afectó a gran parte del país. Según el sondeo, un 41% de los encuestados calificó como mala la respuesta del gobierno frente a esta emergencia, mientras que un 25% la consideró buena y un 29% la evaluó como regular. Al consultar específicamente por el desempeño del presidente José Antonio Kast, un 43% lo calificó como malo, un 28% como regular y un 25% como bueno, mientras que un 4% señaló no tener una opinión. Respecto a la evaluación de las instituciones que participaron de la emergencia, Bomberos obtuvo el mayor respaldo con un 91% de aprobación, seguido por Carabineros con un 82%. Más atrás aparecen las municipalidades, las Fuerzas Armadas, Senapred y el Gobierno Central, mientras que las empresas eléctricas registraron la peor evaluación. La encuesta también comparó la gestión de distintas emergencias nacionales, indicando que la respuesta al sistema frontal obtuvo menores niveles de aprobación que la gestión de la pandemia y del terremoto de 2010, además de mostrar diferencias en la confianza ciudadana hacia distintos liderazgos para enfrentar situaciones de crisis. El precio de los combustibles sigue dando que hablar en diferentes estamentos de nuestra sociedad, especialmente en el rubro de los camiones. La Confederación de Dueños de Camiones de Chile pidió al Ministerio de Hacienda actuar con prudencia frente a la eventual alza en el precio de los combustibles que se proyecta para esta semana. El gremio advirtió el impacto y el golpe que tendría en el transporte y así solicitó activar el MEPCO para mitigar sus efectos. Los detalles en la siguiente nota. A través de una declaración pública, la CNDC manifestó su preocupación por un eventual incremento cercano a los 100 pesos por litro, asegurando que significaría un nuevo golpe para el sector que aún no logra recuperarse de las fuertes alzas registradas durante marzo y abril. Los camioneros señalaron que un nuevo aumento afectaría especialmente al transporte y la logística, considerando que todavía existe una importante diferencia respecto de los valores previos al denominado bencinazo. Último minuto, último minuto. Último minuto. Tomen el resguardo. Y ahora vamos a la región metropolitana porque habla en este instante el delegado presidencial Germán Codina. Escuchemos. Que proviene de la incineración de elementos plásticos y otros que claramente van a irritar las vías nasales. Entonces, el llamado ahora es a la tranquilidad, que nadie en el proceso de evacuación
producto de hacerlo bajo situación de pánico, por ejemplo, se puede haber afectado en cruzar la calle sin mirar el semáforo o tomar precauciones con relación a medidas de ese tipo. La evacuación que se desarrolle tranquilamente, que sigan las instrucciones tanto de bomberos como de los equipos de seguridad del metro, que están a cargo en este minuto de poder controlar esta situación. También ya comenzó el equipo de bomberos a atacar el incendio que estaba especialmente en el tercer vagón del tren. Y esperamos que obviamente esto sea contenido lo más rápido posible. Hasta el minuto continuado activo. Sí. Delegado, también preguntarle, ¿hay alguna información actualizada al respecto del origen del incendio? Hablábamos recientemente de la falla mecánica. Sí, ambas me estaban preguntando lo mismo, así que le respondo a ambas. Decirles que, insisto, el origen de este incendio tiene que ser establecido con una investigación que va a desarrollar bomberos una vez que haya contenido el incendio. Entonces, yo no voy de manera irresponsable a entregar información que en este minuto todavía no es oficial. La información del origen del incendio la va a tener que entregar el comandante de bomberos. Delegado, que muchas personas adultas mayores que están residiendo en sus edificios, ¿qué recomendación les entrega? ¿Van a ser evacuados? Perfecto, decirle que lo que yo mencioné es que era el tercer vagón donde se produce el incendio, no es que fueran los tres primeros, el tercero. Y obviamente Bomberos está tratando de contener el incendio para que no se expanda al resto de los vagones. Y en relación a los vecinos, insistir, en este minuto ojalá tengan cerradas las ventanas, eviten estar... Delegado presidencial Germán Codina. Escuchemos. Y obviamente si alguien se acerca a las fuentes de emanación, que son los respiraderos de la zona de túneles del metro, claramente se puede ver afectado y puede ser una situación irritante, una situación compleja. Pero está todo ya bajo control. Bomberos no solamente se dedicó primero a cuidar la vida de las personas, sino que también ya está combatiendo el incendio, porque primero la prioridad es siempre cuidar la integridad y la vida de las personas. Es algo que también nos ha reiterado permanentemente el presidente de la República, José Antonio Kast, cuando se producen emergencias. En este caso, Bomberos actuó de esa forma y lo que está haciendo ahora, luego de la evacuación de la zona compleja, que es donde se estaba desarrollando el incendio, es ir y concurrir a apagar el incendio. Y ahora lo segundo es lo material. Esperamos que esto se controle rápidamente y que lo antes posible ya el metro pueda volver a reponer sus servicios en las próximas horas. Delegado, Sí, hay varias calles cortadas, la gente que está circulando en el eje de Vicuña Maquena, Bustamante, Bilbao, también Santa Isabel, puede darse cuenta fácilmente de que existen cortes de tránsito. Eso está alterando también el tráfico y obviamente generando también una situación de muchos tacos. Así que tener la mejor de las disposiciones. Esta es una situación de emergencia que esperemos ya pueda ser controlada rápidamente por bomberos. Delegado, ¿cuántos carros de bomberos y cuántas compañías están actuando ahora? ¿Ya se completó la estación en este momento? Sí, hay 17 carros de bomberos en este minuto presentes y vamos a esperar a tener... Estamos escuchando las declaraciones del delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, todo por esta emergencia que se vive tras el incendio en un vagón del metro. Las zonas de respiraderos del metro, así que eso pudiera significar de que ya está siendo controlado. ¿No? Gracias a usted. Último minuto, último minuto. Último minuto. Y ahora seguimos con las noticias y volvemos a este tema del alza de los combustibles, porque este tema sigue dando que hablar en diferentes estamentos de nuestra sociedad, especialmente en el rubro de los camiones. La Confederación de Dueños de Camiones de Chile pidió al Ministerio de Hacienda actuar con prudencia frente a la eventual alza en el precio de los combustibles, la cual se proyecta para esta semana. El gremio advirtió el impacto y el golpe que tendría en el transporte y solicitó activar el MEPCO para mitigar sus efectos. Los detalles en la siguiente nota. A través de una declaración pública, la CNDC manifestó su preocupación por un eventual incremento cercano a los 100 pesos por litro, asegurando que significaría un nuevo golpe para el sector que aún no logra recuperarse de las fuertes alzas registradas durante marzo y abril. Los camioneros señalaron que un nuevo aumento afectaría especialmente al transporte y la logística, considerando que todavía existe una importante diferencia respecto de los valores previos al denominado benzinazo. El gremio agregó que este escenario se suma a las consecuencias del reciente sistema frontal que afectó al norte chico, generando un impacto económico sobre personas, pequeñas empresas y distintas actividades productivas.
Por ello, la Confederación solicitó al ministro de Hacienda actuar con prudencia y activar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, conocido como MEPCO, para amortiguar una eventual alza en los valores. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Noticia PM. Nos ves en la televisión en el canal 177 de zapping.com. Nos escuchas en la radio en nuestra señal online en www.puranoticia.cl y nos lees en nuestra web y también en nuestra edición de papel digital. Estos son nuestros principales titulares. Decretan reclusión domiciliaria total para 2 exfuncionarios de CONAF por arista del mega incendio. En tanto, un informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAES falsas de CONAF tras el mega incendio del 2024. Aumentan posibilidades de interpelación a Poduje. Diputada Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. Los correos que complican a la jefa jurídica del Serviu querellada por falsificación y prevariación en reconstrucción del olivar. Fiscalizadores denuncian presiones y amenazas por informes Serviu. Advierten vientos sobre los 70 km por hora y precipitaciones intensas en la región de Valparaíso desde este viernes. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado, señaló el mandatario. Panel Ciudadano UDD. 43% califica como mala la gestión de presidente Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro. PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada. Al menos 3 tornados afectaron a distintas zonas de la región de Ñuble en medio de un nuevo sistema frontal. Y ahora nos vamos con informaciones policiales en este momento, porque la Brigada de Homicidios de la PDI investiga el asesinato de un joven de 19 años con antecedentes policiales. Todo esto en el Cerro Toro de Valparaíso. La víctima presentaba 4 impactos balísticos y falleció por un traumatismo torácico provocado por arma de fuego en donde no existen detenidos por el hecho. Más antecedentes en el siguiente informe. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de esclarecer el homicidio de un joven de 19 años ocurrido en el pasaje Torquemada, en el Cerro Toro de Valparaíso. Según informó la PDI, la víctima corresponde a un ciudadano chileno con antecedentes policiales, quien presentaba 4 impactos por proyectil balístico. El examen del médico criminalista estableció de manera preliminar que la causa de muerte corresponde a un traumatismo torácico provocado por arma de fuego. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron diversas diligencias en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de testimonios, el empadronamiento de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad. Anterior por un homicidio con arma de fuego. Es por ello que una vez constituidos los detectives, junto a la Laboratorio Criminalística y el medio criminalista, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 19 años de edad con antecedentes policiales, el cual el examen del medio criminalista presentaba 4 impactos por proyectil balístico y su causa muerte era correspondencia con un traumatismo torácico por arma de fuego. En este momento los equipos de detectives se encuentran trabajando en el sitio del suceso, levantando un relato de testigos, realizando el empadronamiento de vecinos y también el análisis de la cámara de seguridad en el sector, con la finalidad de obtener algún indicio o evidencia respecto a los imputados y con estos antecedentes proporcionar al Ministerio Público. La investigación continúa con el objetivo de establecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables de este nuevo homicidio registrado en la comuna de Valparaíso. Bueno, y continuamos con una lamentable información porque un adulto mayor murió en la comuna de Quintero luego de ser atropellado y quedar atrapado bajo un vehículo en la intersección de las calles Yungay con Salas. Todo esto a un costado del CEFAM en la comuna. Revisemos el detalle en la siguiente nota.
Un hombre de 72 años murió la mañana de este lunes tras ser atropellado en la intersección de las calles Yungay y Salas en la comuna de Quintero, a un costado del CEFAM local. A raíz del impacto, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, lo que motivó la rápida intervención de transeúntes, personal del centro de salud y voluntarios de bomberos. Pese a los esfuerzos realizados para rescatarlo y brindarle asistencia, el adulto mayor falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El conductor involucrado permaneció en el sitio mientras se desarrollaban las primeras diligencias. Por instrucción del Ministerio Público, la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, quedó a cargo de las pericias para establecer la dinámica del atropello y determinar las eventuales responsabilidades en este fatal accidente. Y durante las últimas horas de este domingo, un fatal accidente tuvo como escenario una caletera de la ruta internacional que une los Andes con Valparaíso. Una persona murió y otras 4 resultaron con lesiones de extrema gravedad tras una colisión de alta energía con posterior volcamiento ocurrida en la autopista Los Andes, a la altura de la comuna de Quillota. Revisemos más información en el siguiente informe. Una persona falleció y otras 4 quedaron con lesiones de extrema gravedad luego de una violenta colisión con posterior volcamiento registrada la noche de este domingo en la autopista Los Andes, en la comuna de Quillota. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15,4 de la ruta y movilizó a un amplio operativo de emergencia integrado por bomberos de Quillota, equipos del SAMU y personal de la empresa concesionaria. Los equipos de rescate trabajaron en la atención de los lesionados y en el resguardo del sitio del suceso mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia. Debido a la gravedad del hecho, el lugar permaneció aislado para facilitar las labores de los organismos que participaron en el procedimiento. El día domingo, a eso de las 22 horas, la Central de Alarmas y Comunicaciones despacha a unidades de nuestro cuerpo de bomberos a un accidente vehicular en la autopista Los Andes, específicamente en la carretera de servicio número 11, frente al kilómetro 15,450, donde un vehículo menor habría perdido el control volcándose, lo cual dentro de su interior, por lo que informa el oficial a cargo, se trataría de volcamiento de vehículo menor con 4 pacientes, 3 de ellos de carácter rojo y uno de ellos lamentablemente fallecidos. Las causas y circunstancias que originaron la colisión y el posterior volcamiento serán investigadas por los organismos competentes con el objetivo de establecer la dinámica del fatal accidente. Bueno, en otras informaciones, 2 sujetos fueron detenidos tras un robo a una vivienda en Algarrobo, luego de un operativo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros. El vehículo en que escapaban mantenía encargo vigente por robo. Más antecedentes en el siguiente informe. 2 personas fueron detenidas por presunta participación en un robo a una vivienda del sector Parque Residencial en la comuna de Algarrobo, tras un procedimiento coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros. El operativo se inició gracias al llamado de una vecina al número de emergencias 1465. Permitió desplegar patrullajes municipales y coordinar rápidamente la intervención policial. Con la información entregada por la comunidad, Carabineros interceptó a los 2 imputados y fiscalizó el furgón en el que se desplazaban, encontrando en su interior las especies sustraídas desde el inmueble. Además, al revisar los antecedentes del vehículo, se comprobó que mantenía un encargo vigente por robo en la comuna de Santiago. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de San Antonio para el control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos. Bueno, y seguimos con informaciones nacionales y nos vamos al extremo norte del país, porque la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile desarticularon una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Calama. 6 personas fueron detenidas, 10 víctimas extranjeras fueron rescatadas y 5 imputados quedaron en prisión preventiva. Los detalles a continuación. La Fiscalía de Calama y la Policía de Investigaciones desbarataron una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, logrando la detención de 6 ciudadanos peruanos y el rescate de 10 mujeres extranjeras. La investigación permitió establecer que la red operaba al menos desde 2021, captando mujeres en situación de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo para luego trasladarlas a distintos inmuebles de Calama, donde eran explotadas sexualmente.
Las diligencias fueron desarrolladas por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI e incluyeron análisis de publicaciones en Internet, inteligencia policial y allanamientos simultáneos en diversos domicilios de la ciudad. Durante los procedimientos se incautó dinero en efectivo, registros contables y dispositivos usados para procesar pagos electrónicos, antecedentes que también sustentan los delitos de lavado de activos y asociación criminal investigados por el Ministerio Público. El tribunal decretó la prisión preventiva para 5 de los imputados, mientras que un sexto quedó sujeto a otras medidas cautelares. Además, fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, periodo en que continuarán las diligencias para determinar todas las responsabilidades penales. En la región metropolitana, específicamente en la comuna de Quinta Normal, un operativo encabezado por las autoridades terminó con el desalojo de una vivienda vinculada a una facción del Tren de Aragua. El inmueble estaba bajo investigación tras el hallazgo de un cuerpo enterrado en su interior. Los antecedentes en el siguiente informe. Autoridades desalojaron y clausuraron la vivienda de Quinta Normal, donde la semana pasada fue encontrado un cuerpo enterrado en el marco de una investigación que vincula el inmueble con la facción Los Mapaches del Tren de Aragua. El procedimiento se realizó en una casa ubicada en calle 9, inmueble que, según la investigación de la PDI y la Fiscalía, habría sido utilizado como centro de operaciones y torturas por la organización criminal. En ese lugar, la semana pasada, los detectives encontraron los restos que corresponderían a un joven venezolano de 16 años, quien habría sido denunciado como desaparecido por su madre en diciembre de 2024. Las excavaciones permitieron descubrir el cuerpo enterrado a cerca de 1,5 metros de profundidad bajo el piso de una habitación. El hallazgo fue posible tras reunir antecedentes, fotografías y declaraciones de testigos. Desde la Fiscalía señalaron que la investigación permitió vincular el inmueble con la facción Los Mapaches asociadas al Tren de Aragua, mientras continúan las diligencias para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó un balance de la situación de los establecimientos educacionales afectados por el sistema frontal. La autoridad confirmó que los recintos con daños bajaron de 276 a 50 y admitió que hubo un error en la forma en que se comunicó la suspensión de clases. Revisemos el contexto de esta información. En el marco del balance realizado tras una reunión de trabajo con el presidente de la República, el ministro del Interior y subsecretarios de Estado, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que tras las evaluaciones realizadas por equipos técnicos de terreno, el número de establecimientos con problemas disminuyó considerablemente. Actualmente, arquitectos y profesionales continúan inspeccionando los recintos para definir las reparaciones necesarias. La autoridad aseguró que todos los colegios retomaron sus actividades, mientras que aquellos con mayores daños implementaron medidas de adaptación para garantizar la continuidad del proceso educativo. En el caso de la educación parvularia, también se normalizó la atención mediante planes de redistribución. Respecto de la suspensión de clases durante el sistema frontal, el delegado reconoció que existieron problemas de coordinación y calificó como un error haber comunicado la decisión el mismo día en que debía aplicarse. Finalmente sostuvo que esta situación no puede repetirse y planteó que, frente a futuras emergencias, las suspensiones deberían anunciarse la tarde anterior para evitar complicaciones a las familias y permitir una mejor planificación. Y el gobierno informó que la fase de mayor riesgo provocada por el sistema frontal en la región de Atacama fue superada y anunció que los esfuerzos se concentrarán ahora en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Más antecedentes en el siguiente informe. El gobierno dio por superada la etapa más crítica de la emergencia provocada por el sistema frontal en la región de Atacama, asegurando que el riesgo para la vida de las personas ha disminuido y que comienza una nueva fase enfocada en la recuperación. El ministro de Defensa, Fernando Barros, llegó a la zona junto al ministro de Obras Públicas, Luis de Granch, y otras autoridades a bordo de un avión de la Fuerza Aérea que trasladó 8 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas. Tras reunirse con el jefe de la Defensa Nacional en Atacama, el ministro afirmó que las personas afectadas ya se encuentran identificadas y que si bien persisten algunos problemas de conectividad, la situación ha mejorado de manera importante gracias al trabajo preventivo desarrollado antes de las lluvias.
Actualmente, más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas permanecen desplegados en las regiones de Atacama y Coquimbo, apoyando labores de despeje de rutas, distribución de ayuda humanitaria y recuperación de la conectividad. Todas las Fuerzas Armadas han estado trabajando en esta coyuntura. Hay más de 1.100 efectivos que están distribuidos en todas las regiones afectadas en esta zona del estado de excepción constitucional, a cargo del general Paredes, como jefe de la Defensa Nacional, que han abordado el trabajo en conjunto con las autoridades civiles, todos trabajando juntos, primero para superar la emergencia más extrema, rescatar a las personas que estaban atrapadas, recuperar la conectividad, llegar con alimentos a aquellos que lo necesitaban. Y ahora comienza una etapa de trabajo para recuperar la emergencia en el sentido, como digo, la conectividad, obras públicas. Las autoridades informaron además que el suministro eléctrico ya fue restablecido en más del 90% del territorio regional y que continúan los trabajos para recuperar el servicio de agua potable en comunas como Freirín y Huasco, mientras el gobierno concentra sus esfuerzos en la reconstrucción de las zonas afectadas. Último minuto, último minuto. Último minuto. Y nos vamos con esta información de último minuto que se produce en el sector de Reñaca, específicamente en la ruta que une Viña del Mar con este balneario. Tenemos que informar de un volcamiento de vehículo a la altura de la Virgen Negra que genera una alta congestión. La central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 41 y 82 a la emergencia. Repetimos que un accidente vehicular se produjo la tarde de este lunes en la avenida Borgoño de la ciudad de Viña del Mar, donde un vehículo volcó a la altura de la Virgen Negra en dirección a Reñaca, generando alta congestión vehicular. La central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la ciudad Jardín despachó a las máquinas 41 y 82 a la emergencia. Transporte informa de la región de Valparaíso dio a conocer a las 18 horas con 3 minutos sobre el volcamiento en avenida Borgoño, Viña del Mar, altura Virgen Negra, en dirección a Reñaca. Congestión alta desde avenida Jorge Montt, altura Las Salinas, en dirección a Reñaca. Prefiera alternativas. Más detalles a esta hora en nuestro sitio web de www.puranoticia.cl. Último minuto, último minuto. Último minuto. Y seguimos revisando informaciones que tienen relación a los balances que se hacen en relación al sistema frontal que afectó a más de 10 regiones del país. Tras varios días de intensas labores por la emergencia climática que afectó a la región de Coquimbo, la Fuerza Aérea de Chile entregó un balance de su despliegue. La institución informó más de un centenar de horas de vuelo, decenas de evacuaciones y el traslado de ayuda humanitaria a localidades aisladas. La Fuerza Aérea de Chile entregó un balance del despliegue realizado durante la emergencia climática en la región de Coquimbo. En más de un centenar de horas de vuelo, las aeronaves evacuaron personas, trasladaron ayuda humanitaria y abastecieron a localidades que permanecen aisladas. El órgano de maniobra aérea de la FACH completó 117 horas de vuelo en apoyo al jefe de la Defensa Nacional, cumpliendo labores de rescate, evacuación y distribución de insumos en las zonas afectadas por el sistema frontal. Durante la operación se trasladaron a más de 18 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas alimentos, equipos de conectividad satelital, material para recuperar infraestructura crítica e insumos destinados a reponer el suministro eléctrico en sectores aislados. El balance también da cuenta de 61 personas evacuadas, 5 mascotas trasladadas y 17 evacuaciones aeromédicas, principalmente de pacientes dializados, personas en tratamiento oncológico, adultos mayores con problemas de movilidad y una mujer con un embarazo de alto riesgo. Desde la institución destacaron que el despliegue fue posible gracias al trabajo coordinado de tripulaciones, personal de mantenimiento y equipos de apoyo, permitiendo mantener las operaciones aéreas durante toda la emergencia. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM por todas las plataformas de puranoticia.cl. Nos escuchas en la radio a través de la 102.5 FM en la región de Valparaíso. Nos ves en la televisión en nuestro canal de YouTube
y también en la red de cable operadores de puranoticia.cl. Por supuesto, también nos lees en nuestro sitio web. Ahora nosotros seguimos con las informaciones, porque el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres Regional entregó este lunes un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso, informando el estado de la emergencia, los recursos destinados a los municipios para las obras de reparación, el monitoreo de eventuales nuevas precipitaciones y la vigilancia permanente de zonas con riesgo de remociones en masa. En una vocería encabezada por el delegado presidencial Manuel Millones, junto a Senapred y Cernagiomín. ¿Cómo estás, Antonia? Retomamos contacto con estudio porque así es, estuvimos en las oficinas de Senapred acá en Valparaíso porque autoridades del Corredor Regional entregaron un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la región, que afectó a la región, bien digo, y detallaron también las medidas que se mantienen para enfrentar la emergencia y prepararse ante posibles nuevos escenarios meteorológicos. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que el gobierno continúa destinando recursos, en este caso, para apoyar a los municipios en la recuperación de infraestructura dañada por este frente de mal tiempo. En ese sentido, explicó que se financiarán trabajos para reparar escaleras, barandas y veredas también, además de ejecutar labores de poda de árboles que representan un riesgo para la comunidad también, con el objetivo de acelerar también el retorno a la normalidad en las comunas más afectadas. Es por eso que escuchamos sus palabras. Hemos acordado también como gobierno y le he informado al COGRE que se tomó la determinación de financiar programas especiales de SUSDERE, lo que se llama PMU de catástrofe, proyecto hasta 170 millones de pesos para que los municipios puedan hacerse cargo de reparaciones menores, por ejemplo, reponer una escala, reponer en este caso veredas, algún bacheo o hacer una poda de emergencia en aquellos árboles que están en riesgo o podas que no fueron intervenidas y que podrían significar nuevamente cortes de energía. Después de esto, una vez escuchadas las palabras del delegado presidencial Manuel Millones, el del director regional Senapred, Cristian Cardemil, señaló que la región continúa bajo un monitoreo permanente debido a los pronósticos meteorológicos, indicando que existe posibilidad también de que nuevos sistemas frontales durante los próximos días estén en la región de Valparaíso, por lo que se mantendrán activados los mecanismos de coordinación y prevención para responder oportunamente ante cualquier cambio en las condiciones climáticas. Escuchemos también sus palabras. Asimismo, yo le presenté al COGRE cómo viene la semana, ¿ya? Y al respecto, en alguna medida, ya señalar que durante la tarde, noche del día de hoy y la madrugada del día de mañana vamos a continuar con algunas precipitaciones del orden de los 7 a 10 milímetros y que posteriormente, a eso del día 31, estaría ingresando un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso con una carga hídrica que por ahora los pronósticos de la DMC indican que sería bastante menor de la que tuvimos el fin de semana pasada. Y finalmente el director regional de Cernagiomín, bien digo, Cristiano Orellana, explicó que el organismo mantiene vigilancia sobre distintos sectores de la región que presentan riesgo de remociones en masa, especialmente quebradas, laderas y zonas donde las intensas lluvias han generado inestabilidad del terreno. También se mencionó el caso de Quillota, donde se vio afectado en gran parte el Cerro Mayaca. Van a continuar entonces con estos monitoreos técnicos para anticipar posibles emergencias y resguardar a la población. Escuchemos también las palabras entonces del director regional de Cernagiomín, Cristian Orellana. Bueno, dentro del mapa de amenazas que el instrumento técnico sobre el cual nosotros ejercemos una actualización, hay que decir que dentro de lo que significa, por ejemplo, la condición que vimos ayer en Quillota, nosotros ya teníamos un estudio del año 2014. Ese estudio lo estamos actualizando y está dando condiciones que el territorio es muy dinámico. Y en lo que respecta a la configuración geográfica de la región de Valparaíso, efectivamente hay zonas que tienen mayor criticidad, fundamentalmente dada por la pendiente, porque acá hay un alto número de construcción en la era de cerro, y eso ya per se establece una condición. Y tal como escuchamos, Antonia, la región sigue en constante monitoreo, en este caso, por este sistema frontal que se anticipa por parte también de Senapred para el viernes, así que estaremos informando respecto a más novedades en torno a estos cambios del clima acá en la región de Valparaíso. Que estén muy bien. Y la encuesta de Cifra reveló que un 63% de los consultados desaprueba la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, mientras que la mitad considera que la mega reforma no logrará los resultados esperados.
Más antecedentes en el siguiente informe. La última encuesta termómetro político elaborada por Descifra mostró una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien registra un 34% de aprobación frente a un 63% de rechazo. El estudio también reveló que un 50% de los encuestados considera que la mega reforma recientemente aprobada en el Congreso no logrará los resultados esperados. Entre quienes sí proyectan efectos positivos, la mayoría estima que estos se verán en el mediano o largo plazo. Respecto al rol del ministro en la tramitación del proyecto, un 47% no considera que la aprobación de la reforma sea un logro personal de Quirós, mientras que un 45% sí le atribuye ese mérito. Además, un 67% cree que el secretario de Estado no tiene interés en alcanzar acuerdos con la oposición. La encuesta también muestra una percepción crítica sobre la figura del ministro. Un 86% lo considera una persona rígida, un 72% lo define como confrontacional y un 57% estima que es incapaz por sobre las alternativas opuestas. Pese a esa evaluación, algunas de las medidas impulsadas por Hacienda obtienen respaldo ciudadano, como la cobranza del CAE a beneficiarios con altos ingresos y la auditoría al gasto público. En tanto, un 47% cree que Quirós dejará el cargo antes del término del actual gobierno, mientras que un 44% estima que permanecerá hasta el final del mandato. Por otro lado, la última encuesta Agenda Criteria mostró una baja en la aprobación del presidente José Antonio Kast y un aumento de su desaprobación. Además, la mayoría de los consultados rechazó el proyecto que propone escuchar los latidos fetales antes de acceder a un aborto. Más antecedentes en el siguiente informe. La encuesta Agenda Criteria reveló una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se ubicó en un 36%, mientras que su desaprobación aumentó 2 puntos y alcanzó el 54%. Respecto al manejo de la emergencia provocada por el sistema frontal, un 43% de los encuestados consideró que el gobierno está tomando el camino incorrecto, frente a un 36% que estimó que la respuesta ha sido la adecuada. El sondeo también consultó sobre el proyecto que busca exigir que las mujeres o niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de una interrupción del embarazo cuando estos sean detectables. Un 54% manifestó estar en desacuerdo con la iniciativa, un 21% la respaldó y un 25% no adoptó una posición. Según la medición, el rechazo al proyecto fue mayoritario en los distintos sectores políticos, incluyendo personas que se identifican con la derecha, además de quienes se declaran independientes. Finalmente, la encuesta mostró que un 49% de los consultados considera que el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo beneficiará principalmente a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, mientras que un 37% estima que tendrá un impacto negativo en el país. El presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de reforma constitucional, la cual busca endurecer los requisitos para ejercer cargos públicos. La iniciativa incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de drogas ilícitas y establece exámenes obligatorios y periódicos. La propuesta establece que diversas autoridades deberán someterse a un examen de detección de drogas al asumir sus funciones y posteriormente de manera periódica, según lo determine la ley. Además, el proyecto dispone que los resultados de estos test sean públicos y que el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas constituya una causal de cesación en el cargo conforme a la normativa vigente. Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, fijando un estándar común para quienes desempeñan funciones de representación y administración del Estado. La reforma alcanzará a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle, una nueva controversia diplomática entre Brasil y Estados Unidos y un atropello masivo durante las celebraciones del orgullo en Berlín marcan la agenda internacional de esta jornada. Ahora revisamos las principales noticias con Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar de inmediato con la revisión de noticias del ámbito internacional. Lo hacemos a través de puranoticia.cl. Y vamos a iniciar con
la noticia policial del momento en el ámbito mundial, porque un tiroteo registrado durante un concurrido festival gastronómico en el centro de Seattle, en Estados Unidos, dejó 3 personas fallecidas y otras 4 heridas. Un ataque que preliminarmente se habría originado a partir de una riña. El hecho ocurrió cerca de la Aguja Espacial, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, mientras miles de personas participaban en una actividad que se realiza desde hace varias décadas y que suele, por cierto, reunir una gran cantidad de visitantes. De acuerdo con la policía, 2 de las víctimas murieron en el lugar, mientras una tercera falleció posteriormente en un centro asistencial. Uno de los presuntos involucrados fue detenido y continúan las diligencias para ubicar a un segundo sospechoso. Las autoridades señalaron que el individuo buscado no representaría una amenaza inmediata para la comunidad, aunque unidades especiales ya fueron desplegadas para reforzar la seguridad y apoyar el trabajo investigativo. La alcaldesa de Seattle calificó lo ocurrido como un atroz acto de violencia y afirmó que la prioridad está puesta en acompañar a las familias de las víctimas, asistir a los heridos y esclarecer completamente la dinámica de este ataque. La policía está analizando registros audiovisuales, declaraciones de testigos y también evidencia que fue recuperada en el lugar para poder en definitiva determinar cómo comenzó la discusión y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados. Mientras Estados Unidos está enfrentando esta nueva tragedia vinculada a la violencia armada, también aumenta la tensión diplomática en Brasil, y esto a pocas semanas de las elecciones. Claro, porque el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que cualquier intento extranjero de intervenir en las elecciones de su país va a recibir una dura derrota en las urnas. Las declaraciones surgieron después de que Brasil negara el visado a 2 funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, quienes pretendían reunirse con autoridades para analizar asuntos relacionados con el proceso electoral y la libertad de expresión. El gobierno brasileño consideró que la visita tenía motivaciones políticas y que podía constituir una forma de injerencia en los comicios de octubre, en un escenario marcado por fuertes cuestionamientos al sistema electrónico de votación. Lula defendió la soberanía de su país y afirmó que ninguna potencia extranjera debe influir en las decisiones de los electores, y además sostuvo que Brasil cuenta con instituciones capaces de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso, una controversia que se produce luego de que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial de la derecha, volviera a difundir cuestionamientos contra las máquinas de votación. La candidatura de Bolsonaro cuenta con respaldo de figuras internacionales. Sabemos que es apoyado por Donald Trump y también Javier Milei, una situación que ha elevado aún más la tensión política y diplomática en la previa de las elecciones brasileñas. Y desde Sudamérica nos vamos a ir a Europa, porque las autoridades están investigando un ataque que ocurrió durante las celebraciones del orgullo en la capital alemana. Se trata de un vehículo que atropelló una multitud durante las celebraciones del orgullo en Berlín, donde una persona falleció y más de una decena resultaron heridas, varias de ellas en condición grave, un hecho que ocurrió en el Parque Tiergarten, donde se desarrollaban actividades vinculadas a la principal marcha por los derechos de la diversidad sexual en la capital alemana. Según los primeros antecedentes, el conductor habría embestido deliberadamente a los asistentes y posteriormente habría atacado con un arma blanca a otras personas antes de abandonar el lugar. La policía alemana ya emitió una orden de detención contra el sospechoso y realizó allanamientos en distintos puntos de Berlín, mientras la investigación busca establecer si existieron motivaciones terroristas o de odio. Los máximos representantes de la Unión Europea condenaron el ataque y expresaron su solidaridad con las víctimas y con la comunidad LGBTQI+, recalcando que la violencia y la discriminación no tienen cabida en las sociedades europeas. El canciller alemán prometió una investigación exhaustiva y también aseguró que los responsables serán perseguidos con toda la fuerza de la ley, mientras las autoridades reforzaron la seguridad en eventos públicos.
parte de las noticias internacionales que revisamos aquí en puranoticia.cl. La violencia registrada en Seattle y Berlín, junto con la creciente tensión entre Brasil y Estados Unidos, van a continuar marcando la agenda internacional durante las próximas horas en un escenario atravesado por desafíos de seguridad, convivencia democrática y respeto a los derechos fundamentales. Y ahora nos vamos a la información que marcó el mundo del deporte, porque Universidad de Chile comenzó la segunda rueda del campeonato nacional con un triunfo por 2-1 sobre Audax Italiano, en un partido marcado por el regreso de Lucas Asadi a las canchas. Luego de varias semanas sin ser considerado por Fernando Gago, el volante ingresó durante el segundo tiempo y valoró la oportunidad de volver a sumar minutos en el conjunto azul. Tras el encuentro, Asadi reconoció que atravesó un periodo complejo mientras estuvo fuera de las convocatorias y aseguró que se encuentra muy contento por su retorno. El mediocampista también agradeció el respaldo permanente de los hinchas y sostuvo que el objetivo del equipo es continuar creciendo para acercarse a los primeros lugares de la tabla. Y Damián Pizarro está de regreso en el fútbol chileno. Tras un semestre con escasa continuidad en Racing de Avellaneda, el delantero se convertirá en nuevo refuerzo de Audax Italiano. El exjugador de Colo-Colo estuvo presente en la derrota del conjunto itálico frente a la Universidad de Chile, disputa en el Estadio Bicentenario de la Florida. Después del encuentro, el técnico Patricio Graf confirmó la llegada del atacante, mientras que César Pinares aseguró que el plantel espera recibirlo de buena manera para facilitar su integración. Audax Italiano deberá oficializar la incorporación durante las próximas horas, concretando así el retorno de Pizarro al campeonato nacional. Y Alejandro Tavilo continúa como el tenista chileno mejor ubicado en el ranking ATP. La nueva actualización del escalafón mundial mantuvo al nacional en el puesto 30. Tomás Barrio y Cristian Garín en tanto avanzaron una posición cada uno y quedaron ubicados en los lugares 138 y 139 respectivamente. También registró un ascenso Matías Soto, quien alcanzó el casillero 252, mientras que Nicolás Yarri subió 2 puestos y aparece en el lugar 763, pese a continuar fuera de las canchas por lesión. En la parte alta del ranking no hubo modificaciones. El italiano Yannick Sinner se mantiene como número 1 del mundo, seguido por Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Bueno, y ahora vamos a revisar nuestra portada porque ex jefes de CONAF quedan en reclusión domiciliaria. Fiscalía afirma en formalización que hubo 57 minutos para evitar muertes en el mega incendio del 2024. También tenemos que aumentan posibilidades de interpelación a Poduje. Diputada Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. En otras informaciones tenemos que al menos 3 tornados afectaron a distintas zonas de la región de Ñuble en medio de un nuevo sistema frontal. Por otro lado tenemos que EPSA da marcha atrás a millonaria licitación de puerto exterior y rediseña ejecución del megaproyecto en San Antonio. También tenemos que los correos que complican a la jefa jurídica del Serviu querellada por falsificación y prevariación en reconstrucción del olivar. Y ahora nosotros nos vamos a revisar los principales titulares que marcaron esta jornada. Decretaron la reclusión domiciliaria total para 2 exfuncionarios de CONAF por arista del mega incendio. En tanto, un informe de la PDI apunta a presuntas alertas SAES falsas de CONAF tras el mega incendio del 2024. Aumentan posibilidades de interpelación a Poduje. Diputada Gasmuri lo acusa de poco apego a la verdad y prepara antecedentes. Los correos que complican a la jefa jurídica del Serviu querellada por falsificación y prevariación en reconstrucción del olivar.
Fiscalizadores denuncian presiones y amenazas por informe Serviu. Advierten vientos sobre los 70 km por hora y precipitaciones intensas en la región de Valparaíso desde este viernes. Presidente José Antonio Kast llama a mantener la alerta por nuevos sistemas frontales. La emergencia no se ha terminado, señaló el mandatario. Panel Ciudadano UDD. 43% califica como mala la gestión del presidente José Antonio Kast ante el sistema frontal. Joven de 19 años muere acribillado de 4 disparos en el Cerro Toro de Valparaíso. PDI investiga el crimen ocurrido en el pasaje Torquemada. Al menos 3 tornados afectaron a distintas zonas de la región de Ñuble en medio de un nuevo sistema frontal. Bueno, y hemos llegado al término de esta nueva edición de Pura Noticia PM. Mi nombre es Antonia Benítez y recuerde que usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.